Bienvenido a la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es una transmisión completamente en vivo para Canal Judicial El Poder de la Transparencia. En esta importante ocasión, la magistrada y los magistrados integrantes de esta Sala Superior habrán de votar el dictamen de cómputo final, así como la declaración de validez de la elección y, en su caso, de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Andrés. Así es, Lucy. Como recordarán, el día de ayer se resolvió el juicio de inconformidad 359 en el que se declaró, en el que esta Sala Superior declaró que la pretensión de nulidad de la coalición Movimiento Ciudadano resultaba infundada. Y una vez que ese juicio se resolvió, pues toca ahora a continuación la realización de este importante acto que comprende, como ya lo dijo Lucy, de 3 etapas. El cómputo final, la calificación de la elección, que puede tener como resultado la declaración de validez, y después se hace la declaración del presidente electo, que en esta parte se incluye el estudio de los requisitos de elegibilidad del candidato a presidente de los Estados Unidos mexicanos, Lucy. Efectivamente, para todo lo anterior, ya han transcurrido todas aquellas, actividades, actos, resoluciones encaminadas a realizar el cómputo final de la elección de presidente electo, resultando de la debida suma total, que es el resultado de los cómputos distritales de los respectivos consejos del Instituto Federal Electoral y las modificaciones hechas a estos en las resoluciones de este Tribunal Constitucional Electoral. Así es, Lucy, como recordarán, desde el inicio desde la jornada electoral, una vez que se llevó a cabo la jornada electoral y los cómputos distritales, se promovieron diversos juicios de inconformidad que han sido resueltos. Los 300 distritos en los que se divide el país, se hace un cómputo distrital y después se impugna. Entonces, en esos cómputos distritales en los juicios que se promueven para impugnar los cómputos distritales se puede aducir error aritmético y nulidad de votación recibida en casilla. Y una vez que se corrige los posibles errores y se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas, se hace la suma de todos esos cómputos distritales. En el caso, se declaró la nulidad de 524 casillas, y una vez que se tuvieron los cómputos definitivos, se ordenó en esas sentencias que se remitiera copia certificada de la resolución a la comisión dictaminadora encargada de elaborar el proyecto que se resuelve hoy, el dictamen que se resuelve hoy, para que de la suma de los 300 cómputos distritales se obtuviera como primer dato, como primera información relevante, cuál de los candidatos, de los 4 candidatos que participaron en la elección presidencial, obtuvo la mayoría de votos. Depurados entonces los cómputos en términos estrictamente numéricos, da como resultado el cómputo definitivo respecto del candidato que obtuvo mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así es, y una vez que se tiene ese resultado, la siguiente etapa es la declaración de validez. Ayer se resolvió la instancia impugnativa que se promovió dentro de los 4 días que el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral rindió al Consejo General un informe provisional del resultado de las elecciones. Entonces, ya tenemos un cómputo, después lo que procede es la declaración de validez, ayer fue jurisdiccional, y ahora en esta etapa de esta resolución lo que se hace es un recuento de todas las actividades, de todos los actos que se llevaron a cabo en el proceso electoral que inició el 7 de octubre del año pasado, y se va dando cuenta de cómo esos actos fueron aportando las bases, el sustento del proceso electoral, y fueron conformando como una pirámide que sustentó el resultado que ahora tenemos hoy. Y entonces se hace un recuento en relación con los principios constitucionales que rigen las elecciones, como es el principio de libertad, del sufragio, la equidad en la contienda y todos los demás principios, para concluir que sí, la elección reúne las exigencias constitucionales para ser declarada válida. Ya que hablas de principios constitucionales, es muy importante decir en este momento que el fundamento lo encontramos en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, artículo 99 de nuestra Constitución. Así es, esta es la tercera ocasión en que la Sala Superior hace uso de esta facultad.
Esto fue con motivo de la reforma constitucional y legal de 1996, en la cual el Poder Reformador de la Constitución tomó la decisión de que la declaración de validez como acto administrativo, como acto previo a la toma de posesión, ya no se hiciera por un órgano administrativo o por un órgano político. Como ustedes saben, la declaración de validez y la calificación de la elección antes era a través de un órgano político que era el Congreso de la Unión. A través de su Cámara de Diputados se formaba un colegio electoral y este colegio electoral era el que realizaba la declaración de validez de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así es, y conforme al artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la declaración de validez de la elección del presidente electo formulada por Sala Superior se notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el bando solemne. La señora y los señores magistrados se encuentran ya en este salón. Por favor, acompáñanos. Gracias, Andrés. Gracias, Lucy. Sentados, por favor. Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha, con el objeto de emitir la resolución jurisdiccional de cómputo final, calificación de la elección y, en su caso, declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase a hacer constar en el acta correspondiente la existencia del quórum legal para sesionar válidamente con la presencia de los 7 magistrados que integramos esta Sala Superior. Por supuesto, presidente, así se hará constar en el acta respectiva. Señor Secretario General de Acuerdos, dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución relativo al cómputo final, calificación de la elección y, en su caso, declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, que somete a consideración de esta Sala Superior la Comisión de Magistrados encargada de su elaboración. Con su autorización, presidente, y la venia de la señora y de los señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo a la calificación jurisdiccional de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y, en su caso, declaración de validez y la de presidente electo correspondiente al proceso electoral federal 2011-2012, que someten a consideración del Pleno de la Sala Superior los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, integrantes de la comisión encargada de elaborarlo. En el proyecto de la cuenta, una vez precisada la competencia de este órgano jurisdiccional para emitir la resolución, se realiza el cómputo final de la misma, a partir de los resultados parciales correspondientes a cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país para este efecto, conforme lo siguiente. De los 300 cómputos distritales, 4 quedaron firmes por no haber sido controvertidos. De los 296 que sí fueron impugnados, en 3 casos los juicios respectivos fueron improcedentes, de manera tal que igualmente sus resultados adquirieron firmeza. Del resto, en el caso de 68, en los juicios de inconformidad promovidos se resolvió confirmar el cómputo respectivo por haber sido resultado infundados los agravios relativos a la nulidad de votación recibida en casilla y, en su caso, desestimada la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, o bien la diligencia de recuento no provocó modificación alguna. De los 225 cómputos restantes que sufrieron modificaciones, en 56 casos se debió exclusivamente al resultado de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenada por esta Sala Superior y, en el resto, la modificación obedeció tanto al resultado de la diligencia mencionada como a la anulación de la votación recibida en algunas casillas. De esta manera, con base en los 300 cómputos que han adquirido definitividad, ya sea por no haber sido impugnados o por haber sido resueltos los juicios de inconformidad respectivos, en el proyecto se da cuenta con los resultados del cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en el apartado relativo a la votación final obtenida por los candidatos contendientes. Dichos resultados son los siguientes. El Partido Acción Nacional obtuvo 12.732.630 votos.
La coalición Compromiso por México, 19.158.592 votos. La coalición Movimiento Progresista, 15.848.827 votos. Nueva Alianza, 1.146.085 votos. Candidatos no registrados, 20.625 votos. Y 1.236.857 votos nulos, lo que suma una votación total de 50.143.616. Los referidos resultados evidencian que el ciudadano Enrique Peña Nieto, quien fue postulado como candidato por la coalición Compromiso por México, obtuvo la mayoría de sufragios. Dado lo anterior, en el proyecto se analiza si el mencionado candidato cumple con los requisitos que el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para ocupar el cargo de presidente. En este sentido, con las probanzas que obran en el expediente, particularmente con su acta de nacimiento, se acredita que Enrique Peña Nieto es ciudadano mexicano, nacido en Atlacomulco, Estado de México, el 20 de julio de 1966, esto es, de 46 años de edad, de padre y madre mexicanos y que tiene una residencia en el país mayor a 20 años. Asimismo, en el proyecto se estima que existen elementos suficientes en el expediente, así como hechos notorios, con base en los cuales se tiene por acreditado que Enrique Peña Nieto residió en el país todo el año anterior a la fecha de la elección. Por lo que hace el requisito consistente en no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, su cumplimiento se presume satisfecho, pues se trata de hechos negativos que, por lo mismo, ordinariamente corresponde demostrar a quien asevere hechos positivos contrarios, sin que haya sido ese el caso durante la elección que se califica. Finalmente, en el proyecto se sostiene que en el expediente relativo no existe elemento alguno que lleve a concluir que el referido candidato se encuentra en alguna de las hipótesis de impedimento previstas en las fracciones 5 a 7 del citado artículo 82, ya que no hay elemento que demuestre, aunque sea de manera indiciaria, que se encuentra en servicio activo en el Ejército, que ocupe alguno de los cargos que se enumeran en la citada fracción 6 o que se ubique en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 de la propia Constitución General. Posteriormente, en el proyecto sometido a consideración de este Pleno se procede a realizar la calificación jurisdiccional de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se precisa el marco normativo y teórico relacionado con dicha función. Se señala que, de acuerdo con el artículo 99, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad, cuya competencia corresponde en forma exclusiva y excluyente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se precisa que en el párrafo tercero, fracción segunda del citado numeral, así como en el artículo 189, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se confiere expresamente a la Sala Superior la atribución de realizar el cómputo final de la elección y, en su caso, formular la declaración de validez y la de presidente electo una vez que se hayan resuelto las impugnaciones de la elección presidencial, siempre y cuando éstas no hayan tenido como efecto la nulidad de los comicios. En razón de lo anterior, se razona que la declaración de validez o invalidez de una elección debe hacerse con base en el bloque de constitucionalidad y, por ende, en los principios y valores que dimandan de éste y que irradian a todo el orden jurídico nacional. Dichos principios constituyen condiciones o elementos fundamentales de una elección democrática, razón por la cual su cumplimiento es imprescindible para que una elección sea considerada constitucionalmente válida. Entre los principios y valores en materia electoral destacan: A. Los derechos fundamentales de votar, ser votado y de asociación y afiliación. B. El acceso de los ciudadanos a las funciones públicas del país en condiciones generales de igualdad. C. La celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. D. El sufragio universal, libre, secreto y directo. E. La maximización de la libertad de expresión y el derecho a la información en el debate público. F. El principio conforme al cual los partidos deben contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. G. El principio de equidad en el financiamiento público.
H. El principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los privados. I. La organización de elecciones mediante un organismo público dotado de autonomía e independencia. J. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores de la función estatal electoral. K. La constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. L. El derecho a la tutela judicial efectiva. M. El principio de definitividad. N. El principio de equidad en la contienda, o el principio con el cual solo la ley, puede establecer nulidades, y finalmente el de debido proceso. Por tanto, en el proyecto se considera que se puede declarar la validez de la elección cuando se advierta que dichos principios han sido respetados, condiciones que garantizan la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados. Por el contrario, puede declararse su invalidez cuando se acrediten irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas y resulten determinantes para su resultado. Precisado lo anterior, en el proyecto de la cuenta se realiza un recuento del desarrollo del proceso electoral 2011-2012, en el cual se detallan los principales actos y resoluciones mediante los cuales el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios y valores democráticos en todas las etapas de dicho proceso. Entre los principales actos y resoluciones destacan: primero, la declaración de inicio del proceso electoral federal para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión, realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 7 de octubre de 2011. Segundo, el registro y aprobación el 28 de noviembre de 2011 de los convenios correspondientes a la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y de la coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como la modificación del primer convenio de coalición citado, realizada el 8 de febrero de 2012, mediante la cual el partido Nueva Alianza dejó de formar parte de la respectiva coalición. Tercero, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme las precampañas al interior de los partidos políticos iniciaron el 18 de diciembre de 2011 y finalizaron el 15 de febrero del presente año. Cuarto, el acuerdo aprobado el 29 de marzo de 2012, mediante el cual el referido Consejo General registró a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos: Josefina Eugenia Vázquez Mota, postulada por el Partido Acción Nacional; Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Movimiento Progresista; Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México; y Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, postulado por Nueva Alianza. Quinto, el inicio de las campañas electorales el 30 de marzo de 2012, mismas que concluyeron el 27 de junio del mismo año. Sexto, la designación por unanimidad de votos de los integrantes de la Sala Superior de la Comisión de Magistrados Electorales encargada de elaborar el proyecto de resolución sobre la calificación jurisdiccional y, en su caso, declaración de validez de la elección y de presidente electo. Séptimo, la celebración el 1 de julio del presente año de la jornada electoral para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Octavo, la presentación por parte de partidos políticos y candidatos de 71 quejas ante el Instituto Federal Electoral relacionadas con la elección presidencial, las cuales fueron resueltas por la Autoridad Administrativa Electoral y, en su caso, confirmadas, modificadas o revocadas por este órgano jurisdiccional. Noveno, el inicio de las sesiones de cómputo distrital de la elección presidencial iniciadas el 4 de julio de este año en los 300 consejos distritales del Instituto Federal Electoral. Décimo, el informe sobre resultados de los cómputos distritales realizado por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mediante el cual informó al Consejo General de la suma de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección mencionada por partido político y candidato. Undécimo, la presentación y resolución de los 367 juicios de inconformidad promovidos contra los resultados de las actas de cómputo distrital correspondientes a 296 distritos electorales, así como el promovido a fin de solicitar la nulidad de toda la elección.
Respecto de este último medio impugnativo, en el proyecto se precisa que la coalición Movimiento Progresista hizo valer distintos planteamientos encaminados a solicitar la nulidad de la elección presidencial, entre los que destacan los siguientes temas: adquisición encubierta de espacios propagandísticos en radio, televisión y medios impresos, uso indebido de encuestas como propaganda electoral, financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex y otros, distribución de tarjetas Soriana para la compra y coacción del voto, gastos excesivos de campaña y aportaciones de empresas de carácter mercantil, indebida intervención de funcionarios públicos federales y estatales en el proceso electoral, compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral, así como irregularidades acontecidas durante los cómputos distritales. Dichos planteamientos fueron desestimados por esta Sala Superior al resolver el juicio de inconformidad número 359 del año en curso en la sesión pública celebrada el 30 de agosto de 2012, toda vez que no se ha acreditado en las irregularidades alegadas por la coalición Movimiento Progresista. Lo anterior se detalla en el proyecto. Hace patente que se cumplieron a cabalidad las etapas del proceso electoral y se realizaron los actos de cada una de ellas en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mientras que las irregularidades denunciadas fueron analizadas y resueltas por la Autoridad Administrativa Electoral y, en su caso, por este Tribunal Electoral. En consecuencia, la ponencia considera que en el proceso electoral federal 2011-2012 prevalecieron los principios y valores constitucionales en materia electoral, como son los derechos fundamentales a votar y ser votado, el de acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, el de elecciones libres, auténticas y periódicas, de sufragio universal, libre, secreto y directo, de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones. Asimismo, se considera que los partidos políticos nacionales contaron de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, existiendo equidad en el financiamiento de los institutos políticos, prevalecieron los recursos públicos sobre los de origen privado, además de que la organización de la elección se llevó a cabo mediante un organismo público dotado de autonomía e independencia. En este sentido, se estima que fueron respetados los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, prevaleciendo los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, además de que se garantizó e hizo efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral, actualizando el principio de definitividad en la materia. Por todo lo anterior, en el proyecto sometido a consideración de este órgano jurisdiccional, se concluye que la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ajustó a los principios constitucionales en materia electoral y, por ende, debe calificarse válida. El proyecto propone igualmente que se expida al ciudadano Enrique Peña Nieto la constancia de mayoría y validez que lo acredite como presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2012 al 30 de noviembre del 2018. Es la cuenta, presidente, señores magistrados. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Señor magistrado Flavio Galván Rivera, integrante de la Comisión de Magistrados encargado para su elaboración, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señora magistrada, señores magistrados, la comisión encargada de instruir el juicio de inconformidad 359 de este año y para formular el proyecto de calificación jurisdiccional y, en su caso, el proyecto de declaración de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Sala Superior el correspondiente proyecto del que ha dado cuenta el Secretario General de Acuerdos. En este proyecto se asientan los datos del respectivo cómputo nacional, cómputo final en términos del artículo 99 de la Constitución General de la República, y se propone declarar la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos
con la propuesta igualmente de declarar al ciudadano Enrique Peña Nieto candidato electo como presidente de la República para desempeñar el cargo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. El proyecto de calificación jurisdiccional de la elección de presidente se presenta ahora después de haber dictado esta Sala Superior en la última etapa del procedimiento electoral sentencia en los 378 juicios de inconformidad incoados, 12 por Ciudadanos, 1 por el Partido Acción Nacional y 365 por la coalición Movimiento Progresista, ya como unidad o por conducto de uno o dos de los partidos políticos que la integran. Entre los juicios mencionados, cabe destacar el identificado con el número 359 de este año, promovido por la coalición Movimiento Progresista con la pretensión de obtener la declaración de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, solicitando la declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre, y por la cancelación del registro de candidato al C. Enrique Peña Nieto por rebase de topes de gastos de campaña en términos literales de la demanda. En las consideraciones del proyecto de resolución para la calificación de la elección, se asienta que el procedimiento electoral ordinario, iniciado el 7 de octubre de 2011, concluye en esta fecha de ser aprobada la propuesta de declarar que cumple los requisitos legales y constitucionales para su validez, por ser elecciones libres, auténticas y evidentemente periódicas, sustentadas en el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, como establecen los artículos 41, párrafo segundo, base primera de la Constitución General de la República y 4, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En lo personal, no tengo duda alguna de que el 1 de julio de 2012, 50.323.153 ciudadanos acudieron a las urnas en forma espontánea, por su propia voluntad, sin sometimiento alguno, a ejercer su derecho fundamental y a cumplir su deber constitucional de votar en las elecciones populares, para el caso específico que se resuelve, para votar por el candidato de su preferencia, a fin de elegir presidente de los Estados Unidos mexicanos. La soberanía popular de la titularidad inalienable del pueblo de México se hizo patente, sin duda alguna para mí. En la jornada electoral del 1 de julio, los ciudadanos libremente acudieron a manifestar su voluntad soberana para elegir al depositario del Poder Ejecutivo de la Unión para ejercerlo en el periodo constitucional ya mencionado. La equidad en la contienda electoral fue permanente en términos del sistema constitucional y legal establecido en la Ley Suprema de la Federación, reformado en la materia en noviembre de 2007, complementada con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de julio de 2008, y con la expedición, por supuesto, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de enero de 2008. En este sistema normativo vigente se llevó a cabo el procedimiento electoral 2011-2012, durante el cual los ciudadanos, los partidos políticos, las coaliciones de partidos
y sus candidatos ejercieron sus derechos políticos y, en su caso, sus derechos civiles. Entre estos, los políticos, el de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución. Como se constata, con el total de medios de impugnación de que se da cuenta en el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, juicios y recursos electorales con los cuales se dio definitividad a la actuación del Instituto Federal Electoral en cada una de sus etapas, órgano con autonomía constitucional encargado de llevar a cabo la función estatal electoral, como lo dispone fundamentalmente el citado artículo 41 constitucional. De la revisión de todo lo actuado en el procedimiento electoral que concluye, arribo a la convicción personal e institucional de que la elección que ahora se califica fue un procedimiento electoral libre, auténtico y equitativo en términos de la Constitución, de la ley, de la jurisprudencia y de los principios generales del derecho. Expreso, convencido también, mi respeto a las opiniones en sentido diferente. Por supuesto, como dice la voz popular, hubo de todo. Ahí están las sentencias condenatorias que, en su caso, constataron la existencia de infracciones administrativas, ordenando su inmediata suspensión de la conducta irregular y, cuando fue procedente, la reparación del agravio ocasionado al justiciable. También están ahí las sentencias declarativas emitidas por esta Sala Superior y están las ejecutorias que confirmaron las determinaciones del Instituto Federal Electoral, dando definitividad a sus actos previo reconocimiento de su constitucionalidad y de su legalidad. Al llegar a este momento, quiero expresar mi reconocimiento al magistrado presidente por la propuesta hecha en mi favor de formar parte de esta comisión que ahora concluye sus trabajos. Quiero expresar mi reconocimiento a los señores magistrados Constancio Carrasco Daza y al magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, con quienes compartimos horas intensas de trabajo, de intercambio de opiniones, de reflexiones, de desvelos y de, por supuesto, satisfacciones en el cumplimiento del deber. Al emitir mi voto en las distintas determinaciones asumidas por este Pleno, siempre tengo presente mi compromiso con la República y la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, pero ahora, de manera particular, al momento de emitir mi voto y permanentemente, por supuesto, tengo presente que nuestra decisión involucra el destino de 112.336.538 mexicanos, de 84.464.713 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, pero también a los no inscritos, a 79.454.802 ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores y a los no inscritos, a los 50.323.153 ciudadanos que votaron el 1 de julio de 2012, a los 19.226.784 que votaron por el candidato Enrique Peña Nieto, a los 15.896.999 que emitieron su sufragio por el candidato Andrés Manuel López Obrador, a los 12.786.647 que votaron por la candidata Josefina Eugenia Vázquez Mota,
al 1.150.662 ciudadanos que votaron por el candidato Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre. También a los 20.907 ciudadanos que votaron por candidatos no registrados y a los 1.241.154 ciudadanos cuyos votos fueron anulados por la autoridad o por voluntad propia del mismo ciudadano por no estar conforme con el sistema jurídico político vigente en México. Estoy convencido de que la elección del 1 de julio de 2012 que ahora calificamos fue conforme a derecho, conforme al sistema democrático vigente en términos del sistema jurídico que rige en México. De esta convicción y de mi voto, que emitiré en el momento oportuno, asumo la responsabilidad plena ante la soberanía nacional y ante la historia, si así pasara. Gracias, presidente, señores magistrados. Señora magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores magistrados, esta ocasión reviste también una especial importancia. Es en esta sesión en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da cumplimiento a la obligación que impone la fracción 2 del artículo 99 constitucional en el sentido de realizar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, las declaraciones de validez y de presidente electo. La calificación estrictamente jurisdiccional permite que el examen integral sobre la constitucionalidad y legalidad de la elección se realice desde la óptica del derecho y de la razón, y no desde la política, como se hacía en el pasado. Se trata entonces de un requisito necesario para el Estado constitucional de derecho. Pero ¿qué debe entenderse por calificar la validez de una elección? Esta tarea agrupa un examen integral de la totalidad de las actividades realizadas por distintos actores en los términos del marco normativo en vigor, incluyendo, por supuesto, a la Constitución, las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las interpretaciones a través de la jurisprudencia, las tesis relevantes de este tribunal. Todos estos concatenados jurídicamente para arrojar como resultado final la integración de la representación nacional conforme a la voluntad ciudadana. Se trata, pues, de un todo orgánico que debe enmarcarse en lo que la Constitución y las leyes disponen, de tal suerte que cuando convalidamos una elección o validamos una elección, nos referimos a toda esta serie de actos y actores involucrados y no solo a una parte, por importante que sea, de esa totalidad constitucional y legal. Votaré favorablemente el proyecto de dictamen de cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de dicha elección, así como la declaración de presidente electo, que ponen a nuestra consideración los magistrados que integran la comisión calificadora. Estoy convencida del rigor y cuidado con el que han revisado los acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los registros de las candidaturas, los procedimientos especiales sancionadores, las sentencias emanadas de esta jurisdicción, en suma, cada uno de los actos jurídicos que formalmente conforman el proceso electoral federal de la elección presidencial 2011-2012. Pero sobre todo porque este proceso electoral ha ido construyendo su propia legitimidad de momento a momento, con la firmeza que el principio de definitividad otorga sucesiva y progresivamente a cada acto. La capacidad reglamentaria del Instituto Federal Electoral, sumada a la resolución jurisdiccional de controversias por parte de este Tribunal Electoral,
han logrado dotar de certeza a la competencia política y al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. No ha sido un proceso electoral exento de problemas, pero han podido resolverse adecuadamente y en el marco del derecho. El constituyente permanente y el legislador ordinario, sin duda y con todo respeto, tienen ahora insumos para, en su caso, iniciar un nuevo proceso de fortalecimiento de las instituciones y de los procedimientos democráticos. Este entramado constitucional e institucional del proceso electoral hace necesario que hagamos un breve recorrido por algunos elementos centrales del mismo. Apunto 10 temas. En primer lugar, quisiera destacar la certeza que imprimieron al juego electoral las normas y acuerdos adoptados con toda oportunidad, inclusive meses antes del inicio del proceso electoral. Como lo marca el artículo 105 constitucional, no hubo modificaciones a la legislación dentro de los 90 días previos al inicio del proceso, mismos que fueron aprovechados por la autoridad administrativa para generar y aprobar un caudal de acuerdos que permitieron que todos los actores conocieran las reglas con certeza. Ello nos lleva al segundo tema, la conformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este tribunal participó en esa importante decisión a través de una sentencia vinculando a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que designara a los 3 consejeros que cubrieran las vacantes que existían en ese momento. De esta manera se conformó integralmente el máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral. Un tercer aspecto que se refiere al dinamismo con el que los partidos, al dinamismo con el que los partidos decidieron las coaliciones y sus candidaturas presidenciales. Pero a decir verdad, la elección presidencial no puede disociarse de los procesos de elección legislativa o del ámbito local. La actividad política es compleja. Todos los actos de todas las elecciones, inclusive las 15 concurrentes, de cierta manera están concatenados. Conviene destacar, por ejemplo, la actividad intrapartidista, el arraigo que ha cobrado el derecho como vía para dirimir los conflictos intrapartidistas. Los juicios ciudadanos que resuelven este tipo de conflictos se han convertido por mucho en el medio de impugnación más frecuente ante este tribunal electoral. El 85% de lo que hemos resuelto durante el proceso electoral federal obedece a conflictos internos de los partidos políticos. Un cuarto tema del proceso electoral tiene que ver con el tamaño de nuestro listado nominal de electores. 79 millones y medio de ciudadanos, es decir, 8 millones más que en el 2006. Nuestro listado es uno de los 10 más grandes del mundo. Debe destacarse la pulcritud con que el Registro Federal de Electores sorteó el desafío de la pérdida de vigencia de la credencial 03, logrando una magnitud histórica. El Tribunal Electoral también conoció de juicios ciudadanos vinculados con la materia registral. El quinto elemento es la participación ciudadana. Lo digo no solo porque la jornada electoral, en la que votaron 50.323.153 personas, según los cómputos finales del Instituto Federal Electoral, es en la que más han sufragado en la historia de México, sino porque también la instalación de las 143.435 casillas fue posible gracias al involucramiento y compromiso de más de 1 millón de ciudadanos funcionarios de las mesas directivas que participaron activamente en la jornada electoral. 50 millones de votantes, una de las cifras mayores del mundo, se han pronunciado a favor de procesos democráticos de participación y de pluralidad. Ello me lleva a la sexta reflexión. Nunca en la historia del país tantos medios de comunicación dedicaron tanto tiempo a coberturas equitativas,
y a la transmisión de debates presidenciales. Fueron 44.159.520 los spots transmitidos desde el 18 de diciembre. Todo ello ocurrió además en un clima evidente de pluralidad y libertad. Me congratulo de que este tribunal haya asumido la responsabilidad de preservar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. El séptimo punto a destacar es el papel que jugó este tribunal en la interpretación de normas y la certeza de las reglas. En el periodo de octubre de 2011 al día de hoy, es decir, durante el proceso electoral, aprobamos en esta sala superior 39 jurisprudencias y 44 tesis relevantes. La jurisprudencia constituye una fuente del derecho que lo actualiza y completa. En ese sentido, hace del derecho electoral una disciplina vigente y muy dinámica. No puedo perder esta oportunidad, esta ocasión, señores magistrados, para hablar de las mujeres. Creo firmemente que el actual proceso será recordado en la historia por ser un parteaguas en la participación de las mujeres. Me refiero no solo al valor de aquellas 10 ciudadanas que acudieron a este tribunal para solicitar la salvaguarda de la cuota de género, con lo que consiguieron el más alto nivel de candidaturas de mujeres en la historia, y mejor todavía, una representación de mujeres en ambas cámaras del Congreso superior al 30%, con lo que México logró cumplir una de las metas del milenio adoptadas por las Naciones Unidas. Estoy segura que esa masa crítica podrá detonar cambios cualitativos importantes. En la 62ª legislatura, que mañana formalmente se instala e inicia sus funciones, habrá 184 diputadas, que equivale al 37%, y 42 senadoras, el 36%. Pero la participación de las mujeres va más allá. Este año participaron en el proceso 1.664 consejeras locales y distritales en el IFE y 511.118 funcionarias de casilla. El 57% de las funcionarias de casilla fueron mujeres. Saludo que en el Consejo General del Instituto Federal Electoral haya 2 consejeras y que en este tribunal seamos 7 las magistradas que estamos aportando en las decisiones electorales. Y también es de reconocerse que en este proceso electoral federal, en la elección presidencial, participó una mujer candidata. En noveno lugar, quisiera referirme a la eficacia que el proceso electoral mostró para dar como válidos solo aquellos votos sobre los que se tiene certeza plena de su legalidad. ¿A qué me refiero? En la jornada electoral participaron 50.323.153 ciudadanos que emitieron su voto. Los funcionarios consideraron como nulos 1.241.000 votos, el 2.47% del total emitidos. 3 días más tarde, en la sesión de cómputo distrital del 4 de julio en adelante, los representantes partidistas tuvieron ocasión para solicitar la apertura de paquetes electorales. Como resultado, en las sedes distritales del IFE se revisaron 45.049.356 votos y boletas canceladas. Como resultado, se emitieron los cómputos distritales de la elección de presidente. Fueron estos cómputos los que se controvirtieron ante la Sala Superior, la cual ordenó el recuento de 1.125 casillas en 28 entidades federativas. Como resultado de ese proceso y de la sesión en la que se deliberaron los votos reservados, se anularon 356 sufragios, el 0.007%, sobre el cual podría haber subsistido alguna duda. Finalmente, el estudio de fondo de los juicios de inconformidad decretó la nulidad de la votación recibida en 524 casillas, es decir, 4 de cada 1.000 casillas instaladas.
Con todo esto, la Sala Superior, el día de hoy, integra el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos que hoy votaremos. 50.143.616 votos, de los cuales se tiene certeza plena de su legalidad. Y finalmente, el 10º tema al que quisiera referirme es la responsabilidad de los actores políticos. De octubre a la fecha, este tribunal ha resuelto 65.181 medios de impugnación, 2% de los cuales estuvieron vinculados con la elección presidencial, 1.172 medios de impugnación. Solo el 2% de todos los medios de impugnación que conocimos de octubre a la fecha se refieren a la elección presidencial. Como ocurre en los temas que se someten a resolución de un tribunal, en todos ha habido ganadores y perdedores. Lo descartable, y aquí la cifra más importante que he mencionado, es que el 100% de los actores políticos ha acatado las sentencias de este tribunal y al hacerlo se han comprometido con las instituciones y con el Estado de Derecho. Señores magistrados, ayer en ocasión de la resolución del juicio de inconformidad 359, señalé la importancia de que a lo largo de este proceso electoral se hayan cumplido estrictamente los principios constitucionales de las elecciones, tales como la libertad del sufragio, con sus calidades de universal, libre, personal, intransferible, secreto y directo, y el de elecciones auténticas regidas por los principios de certeza, equidad, imparcialidad, legalidad, objetividad y transparencia. Es con esa convicción que concluimos que la elección fue constitucionalmente válida y que, por tanto, esta sala debe aprobar el cómputo final de la elección, el dictamen de validez y la declaración de presidente electo en favor del ciudadano Enrique Peña Nieto. Considero que los mexicanos debemos sentirnos satisfechos de haber llegado a este punto sin violencia. Hasta hace poco, el contexto de inseguridad que aqueja al país cubría con un manto de duda la posibilidad incluso de celebrar las elecciones. Afortunadamente, gracias a la responsabilidad institucional, a la participación entusiasta de millones de mexicanos, celebramos nuevamente un proceso electoral profundamente ciudadano y, como ha sido nuestra tradición democrática en México, un proceso electoral pacífico. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Señor magistrado Manuel González Oropesa, tiene usted el uso de la palabra. En este momento solemne, una vez desahogadas la totalidad de impugnaciones sobre los resultados de la elección presidencial, ha llegado el momento de efectuar el cómputo final y la declaración de validez de la elección presidencial y de candidato electo. La presente resolución, denominada también dictamen, resuelve en forma definitiva las cuestiones suscitadas en torno a la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y, por lo tanto, constitucionalmente es inatacable por disposición expresa del artículo 99. No se trata de un laudo donde las partes conceden graciosamente al árbitro la facultad para dirimir sus conflictos. Es la resolución final de un tribunal constitucional que no depende de las voluntades individuales de las partes para acatarla. Esta resolución se acata siempre por el imperio de la Constitución y la ley, no por la aceptación o rechazo de las partes. A más de 200 años de celebrarse elecciones constitucionales en México, nuestro país ha logrado un desarrollo de instituciones y normas que, lejos de la perfección, son, sin embargo, ya ejemplo para otros sistemas. Las acusaciones antes, durante y después de las elecciones
son sintomáticas de la pluralidad y la democracia, así como la plena libertad para la expresión de opiniones durante el debate político de las campañas. 2 son las características de la democracia. Por una parte, que dichas acusaciones puedan formularse libremente dentro del marco de la libertad de expresión, pero respetando los límites de esta previstos en la ley. Y por otra, que las diferencias entre los contendientes puedan ser dirimidas ante una instancia judicial que garantiza la impartición de justicia pronta e imparcial. Quisiera recordar ahora un texto de Emilio Velasco que escribió en 1874 con motivo de un conflicto electoral en el estado de Morelos y que estos argumentos están presentes. Ha sido costumbre, dice Velasco, en nuestras prácticas políticas, que el candidato derrotado, alegando fraudes y nulidad de la elección, levante revoluciones y provoque trastornos. Cuán conveniente no hubiera sido, cuántos males no se hubieran evitado a la República si el derrotado hubiera tenido acceso a los tribunales para que revisaran la elección. Este deseo de un ilustre jurista ya es realidad y es la función del Tribunal Electoral en el siglo XXI cumplirla. Las 2 características mencionadas están plenamente vigentes en nuestro sistema político y fueron observadas en este proceso electoral. México, ya desde hace tiempo, es un país de instituciones y no de caudillos. La organización de un proceso electoral para promover el voto entre tantos millones de votantes y para elegir a 629 candidatos de elección popular a nivel federal, hicieron de la elección en el 2012 una elección sin paralelo. Sin embargo, la suma cero de una elección obliga a que solo haya un ganador para la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero ello se compensa con la concurrencia de fuerzas políticas en los órganos colegiados como congresos, legislaturas y ayuntamientos, que permite una representatividad de la población de los partidos políticos involucrados. Así lo demuestra la integración del Congreso de la Unión desde hace varias décadas. La elección celebrada el 1 de julio, que comenzó el 7 de octubre del año anterior, como saben, se llevó a cabo a través de 143.130 casillas. Después del complicado proceso de selección de los funcionarios de casilla de entre el cuerpo de electores, hubo aproximadamente 572.604 ciudadanos a cargo de las casillas, que fueron capacitados por cerca de 35.000 ciudadanos seleccionados para tal efecto. En mi opinión, no puede haber, detrás de este poder ciudadano que cuida la elección, que lleva a cabo la elección, posibilidades de manipulación del voto popular. Adicionalmente, se acreditaron 696 visitantes extranjeros que observaron la elección. La participación ciudadana en esta elección presidencial fue muy alta, demostrando con ello que los mexicanos tenemos confianza en nuestro sistema electoral y sabemos que en este siglo XXI la emisión del sufragio es efectiva, pues con él se participa realmente en la integración de los poderes públicos, que cada voto cuenta y que los ciudadanos saben que existen instituciones que garantizan que su voto es libre y secreto y que es defendido. La elección del 1 de julio de 2012 fue auténtica y democrática porque fue competitiva, ya que los 3 primeros lugares recibieron votaciones que parcelan a la sociedad en porciones sustanciales. Compromiso por México representa el 38.21% de la sociedad mexicana. Movimiento Progresista
también representa 31.59% de la sociedad mexicana y el PAN representa 25.41% de esta sociedad, por decir algunos. Las diferencias entre el primero, el segundo y el tercer lugar son también significativas y proporcionales. 6.62 entre el primero y el segundo lugar y 6.18 entre el segundo y el tercer lugar. Esta es una verdadera democracia, porque el espectro poblacional de apoyo político diferenciado que se muestra en esta elección es el que permitirá que ningún poder pueda abusar de su autoridad, aunque haya ganado el cargo, y que la libertad y democracia sean una realidad constante en nuestro país. Creo, interpretando la elección del 2012, que lo anterior demuestra que la sociedad mexicana prefiere el pluripartidismo y no el monopolio de una sola fuerza política, cualquiera que ésta sea. En esta ocasión, ganó el candidato cuyo partido había sido vencido en 2 elecciones presidenciales consecutivas a partir del año 2000 y ahora pudo obtener la victoria en el 2012. Pero todos los partidos de nuestro espectro político son gobierno y oposición en algún ámbito de gobierno de nuestro país. Esa es democracia. También las elecciones fueron libres, porque fueron llevadas a cabo en el marco de la ley, respetándose el sufragio de cada ciudadano, contándose y recontándose los votos a nivel de la autoridad administrativa y a nivel de la sede jurisdiccional. En esta elección se instalaron 99.98% de casillas. Se recontaron cerca de 80,000 paquetes electorales, que representa el 55.61% aproximadamente. Asimismo, como se ha dado cuenta innumerables veces, se resolvieron 379 juicios de inconformidad con la pretensión de anular la votación en casilla, de los cuales solo alcanzó para anular un porcentaje inferior al 1%. Y ello debido siempre a errores humanos cometidos por los funcionarios de casilla, que son ciudadanos que ejercen esta labor de manera libre y voluntaria. El proceso político y el jurisdiccional son de naturaleza diversa. Es el requisito mínimo para un Estado de Derecho. En el primero, la negociación de intereses y la construcción de acuerdos son válidas. En el segundo, las formalidades de procedencia, los plazos y las diligencias son parte fundamental del debido proceso legal, consagrado en el artículo 14 constitucional. En el ámbito judicial no hay negociación posible, ni presiones que valgan. Los interesados se someten ante la autoridad de un tribunal con sus alegatos y pruebas, y es él quien tiene que tomar su decisión exclusivamente con los elementos que obran en el expediente dentro del marco de la ley. Si este tribunal fuera más allá de los alegatos y pruebas aportadas, como se quiso en los juicios de inconformidad, investigando por su cuenta toda clase de ilícitos que se denunciaban de manera vaga y genérica, citando a cualquier persona que le fuese sospechosa, el régimen de Estado de Derecho se trastocaría para convertirse en una dictadura judicial. Al término de estos casi 11 meses en los que esta Sala Superior ha resuelto múltiples juicios sobre temas tan diversos como el acceso a los medios de comunicación, el ejercicio de la libertad de expresión en una campaña electoral, la información al ciudadano de cómo utilizar la boleta electoral, la utilización o no de la cadena nacional para la transmisión de los debates, entre otros. Se estableció en cada uno de ellos se establecieron nuevos criterios cada vez más garantistas para los ciudadanos y en ocasiones liberales, todo ello con la finalidad de fortalecer nuestra democracia. Por todo ello, podemos decir que la elección es válida y que México tendrá a partir de hoy
un presidente electo. Gracias. Señor magistrado Pedro Esteban Penagos López, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señoras y señores magistrados. La calificación y dictamen de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos constituye un acto de la mayor relevancia para la vida democrática de nuestra nación, porque con ello se da por concluido el presente proceso electoral federal, declarando en definitiva al presidente electo. Las elecciones en los sistemas democráticos de derecho constituyen la vida pacífica y constitucional para el acceso al poder público, porque a través de estas los ciudadanos participan libremente en la integración de los órganos de representación política. En este sentido, el sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, como expresión auténtica de la soberanía popular, es el instrumento más importante para la legitimidad de las instituciones democráticas. Por ello, en las democracias como la nuestra, las elecciones libres, auténticas y periódicas constituyen la piedra angular de la estabilidad constitucional, política y social. Debemos recordar que no existe sistema democrático sin reglas y principios constitucionales que regulen el acceso al poder público. Derivado de las reformas constitucionales y legales del 2007 y 2008 respectivamente, se le otorgó a esta Sala Superior, entre otras atribuciones, la de ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de la votación emitida en casilla, en los supuestos que para estos efectos prevé la legislación electoral federal, así como la de revisar la regularidad constitucional de la elección presidencial. Con base en ello, esta Sala Superior llevó a cabo la revisión de la constitucionalidad y legalidad de la elección presidencial, para lo cual resolvió 378 juicios de inconformidad promovidos en contra de los cómputos de 296 distritos electorales. Durante la substanciación de los juicios referidos, la Sala Superior emitió el 3 de agosto del año en curso 287 resoluciones incidentales, en las que ordenó el nuevo escrutinio y cómputo de 1.125 paquetes electorales. A partir de lo anterior, y tomando en consideración que el nuevo escrutinio y cómputo que en su momento realizaron los consejos distritales del Instituto Federal Electoral, en total se recontó la votación emitida en 79.594 casillas electorales, lo que equivale a un 55.4% de la totalidad de las casillas instaladas en todo el país para la elección presidencial. Hecho sin precedentes para nuestra democracia, que sin lugar a dudas contribuyó de manera significativa a otorgarle certeza a los resultados electorales y a ratificar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Asimismo, en las resoluciones definitivas de los juicios de inconformidad referidos, emitidas el 24 de agosto pasado, esta Sala Superior decretó la nulidad de la votación recibida en 524 casillas, correspondientes a 166 distritos electorales, en virtud de que únicamente en esos casos quedaron acreditadas las causas de nulidad hechas valer por la coalición Movimiento Progresista. La votación anulada por esta Sala Superior representó el 0.36% de la votación de las casillas instaladas. De ahí que, por ese motivo, no procedió a anular la elección como lo pretendía la coalición actora, en atención a que el artículo 77 bis, párrafo primero, inciso A, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral prevé que es causa de nulidad de la elección
el que se anule el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional, lo que en este caso no ocurrió, pues no se declaró ni siquiera el 1% de esas casillas. Por último, esta Sala Superior resolvió el día de ayer el juicio de inconformidad 359/2012, mediante el cual se analizó la regularidad constitucional de la elección presidencial, determinando que la coalición actora no acreditó con pruebas idóneas, eficaces y suficientes las irregularidades que expuso en su escrito de demanda y en los otros escritos que presentó en el juicio. En tal virtud, una vez que esta Sala Superior resolvió los medios de impugnación referidos y depuró la votación legalmente emitida por los ciudadanos, concluyó la etapa contenciosa del proceso electoral, adquiriendo estas resoluciones definitividad y firmeza. Por esta razón, de conformidad con lo previsto en el artículo 99, fracción segunda de la Constitución General, lo procedente es realizar el cómputo final y la declaración de validez de la elección presidencial. El cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos es la operación por la cual esta Sala Superior realiza la suma de todos los cómputos distritales, tanto los que no fueron impugnados en juicios de inconformidad, como aquellos modificados con motivo de las sentencias dictadas en los medios de impugnación interpuestos. En nuestro sistema jurídico, el cómputo final de la elección presidencial determina en definitiva cuál es la opción política que resultó vencedora en la elección. En este tenor, a partir de la revisión de los datos respectivos, coincido plenamente con el proyecto sometido a nuestra consideración, en el sentido de que a nivel nacional se emitieron 50.143.616 votos que resultaron apegados a la Constitución y a la ley. De esa votación, Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México, obtuvo 19.158.592 votos, mientras que Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Movimiento Progresista, obtuvo 15.848.827 sufragios. En razón de lo anterior, existen 3.309.765 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar, lo que demuestra una ventaja significativa. En una democracia, un voto hace la diferencia, por lo que si Enrique Peña Nieto obtuvo una ventaja de 3.309.765 sufragios en relación con el candidato que quedó en segundo lugar, es obvio que procede declararlo ganador de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, considero que procede declarar la validez de la elección al no haberse acreditado violaciones que hubieran trascendido a su resultado, con lo cual, en la elección presidencial, los ciudadanos mexicanos ejercieron su sufragio con libertad y sin coacción alguna, y prevalecieron los principios de equidad, legalidad, certeza e imparcialidad. Por otra parte, está acreditado que Enrique Peña Nieto, candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección presidencial, cumple a cabalidad los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución General. De ahí que se satisfacen las exigencias constitucionales para que acceda a ejercer el cargo de presidente de la República, mismo que la ciudadanía le ha conferido legalmente en un proceso electoral histórico para nuestra democracia, pues su participación fue alta para esos efectos. Por lo que en mi concepto
y coincidiendo con el proyecto que se presenta a nuestra consideración, es válida la elección presidencial y en consecuencia es procedente declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018. Por último, solo quiero dejar constancia que mi compromiso es con la República y con la democracia, que mi actuación jurisdiccional no tiene colores, que mis colores son los de la Constitución y la ley. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado Salvador Nava Gomar, tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, presidente, muchas gracias. Decía la magistrada Alanís una referencia a los trabajos de la comisión, la cual desde luego agradezco y reconozco. Trabajamos mucho, pero también, como lo dije ayer, fue un trabajo en conjunto, una división de trabajo. Y hace unas horas estábamos en la sala de juntas del magistrado Galván con secretarios de estudio y cuenta de todas las ponencias. Había 3 de su ponencia, magistrada, viendo la estructura de este proyecto de calificación que sometemos a su consideración. Me parece que hemos dado cuenta de la riqueza del trabajo colegiado, para disentir, para deliberar, para discutir, para mejorar, para rebatir, pero también para sumar, y lo hemos hecho, como el reclamo que tiene el país para este Tribunal Constitucional. Hace unas horas también me encontré a Rodrigo Quesada en el pasillo, un secretario de estudio y cuenta del magistrado Galván, y le pregunté, perdón si rompo la solemnidad del acto, dije, ¿dormiste, Rodrigo? Y me contestó, sí, magistrado, 1 hora. Seguí aquí trabajando. Han sido horas largas, pero justas para la responsabilidad y el trabajo que nos empeña y que nos reclama la República. La democracia descansa, desde luego, en la clásica regla de mayoría, en el respeto de derechos a la minoría, pero la democracia contemporánea me parece que descansa más en el sistema de controles. Entre más controles tiene una minoría sobre la mayoría, más eficaz es esta democracia. El sistema de control por excelencia es el voto, y para garantizar y controlar aún más este propio mecanismo de control está el trabajo jurisdiccional. La democracia descansa en los disensos más que en los consensos, por eso es que se debe a la pluralidad. Entiendo los componentes de la ecuación democrática contemporánea a partir de claves con los cuales puede reconocerse a la misma. La democracia se mide en la intensidad de los reclamos planteados como expectativa de derecho ante las autoridades competentes. La democracia se advierte en la regularidad con que fluyen los procedimientos según la legalidad vigente que nacen de la Constitución. La democracia se fortalece con la complejidad progresiva con que las expectativas de los derechos en pugna son atendidas por las instancias administrativas primero y después las jurisdiccionales. La democracia como sistema sociopolítico se verifica en la estabilidad con la que se desarrollan los consensos y los disensos. En suma, la democracia es un bien público nutrido por los comportamientos de todos los integrantes de la comunidad democrática. Finalmente, la democracia, vaya obviedad, depende más de los demócratas, de los comportamientos del juzgador y de las partes. La democracia se consolida si la autoridad límite hace una ponderación de los elementos que tuvo a su alcance conforme a una interpretación del ordenamiento superior al caso concreto. Una interpretación de la Constitución es exitosa en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderla. Nuestras sentencias son entendibles. Invito a la nación a que se lea lo que hemos resuelto para que se comprenda por qué es que proponemos calificar como válida una fiesta democrática. La democracia se activa si acontece que el concurso de las acciones ciudadanas y de las autoridades públicas que integran un proceso reglado ha culminado sin interrupciones violentas. Puede haber disensos, es normal en una democracia, pero también hay que reconocer que se han planteado aquí con la forma y el fondo que nuestra Constitución reclama, y a través de ese canal es que se han resuelto. La democracia se reconfirma con las actividades de los propios demócratas. Hasta hace muy poco se aseguraba que las democracias avanzadas estaban exentas de tropiezos. Vemos que no es
así. En México, la profundización democrática de las últimas 3 décadas nos han costado una inversión en energía pública, política, humana, económica y cultural sin precedente y sin comparación internacional. Los lineamientos a la regla del juego democrático que han generado los actores políticos mediante sus consensos parlamentarios son los que hemos puesto aquí para activar una constitución normativa que garantiza la vida democrática mexicana. Es en ese sentido que proponemos a ustedes, señorías, que se declare válida la elección de los Estados Unidos mexicanos, nada más y nada menos que para presidente de la República. Es cuanto, señor presidente. Distinguida magistrada, compañeros magistrados, he escuchado con interés las intervenciones que se han llevado a efecto en esta mañana. Ahora quiero hacerlos partícipes de las razones que orientan mi voto con el sentido del proyecto sometido a nuestro análisis por la comisión integrada por los señores magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar. No sin antes expresarle tanto a ellos como a todos los integrantes de este pleno el profesionalismo con que han acometido esta encomienda. Es preciso señalar que para llegar a este momento lo hacemos gracias al esfuerzo y colaboración de todos los funcionarios de este tribunal, de la Secretaría General de Acuerdos, así como de los integrantes de nuestras ponencias, secretarios instructores, secretarios de estudio y cuenta, secretarios auxiliares, sin olvidar al personal directivo, administrativo y operativo por el diligente apoyo brindado en el despliegue de nuestra actividad jurisdiccional. No puedo omitir hacer mención de todos aquellos que constituyeron la finalidad y la justificación de nuestra tarea. Vaya pues mi más amplio reconocimiento a la ciudadanía, a los millones de ciudadanas y ciudadanos que son los verdaderos protagonistas y artífices de nuestra democracia. Como es sabido, en el ocaso del proceso electoral federal 2011-2012, la participación de la ciudadanía alcanzó dimensiones históricas. Su buena fe, franqueza y valor cívico han campeado. Ello se advirtió no solo en los más de 50 millones de sufragios depositados en las urnas el pasado 1 de julio, sino también en el millón de ciudadanas y ciudadanos comprometidos que aceptaron y desempeñaron funciones en las mesas directivas de casilla de los 300 distritos del país y en quienes fungieron como capacitadores y observadores con motivo de los comicios federales. Esta credibilidad del proyecto democratizador por el que ha optado México es signo incuestionable de la confianza en el cambio ordenado y pacífico basado en el diálogo entre mexicanos y asegurado por las reglas adoptadas para normar la contienda política. Tal es el objeto de la calificación de la elección presidencial, cuyo proyecto se presenta ante el Pleno de esta Sala Superior, y que en tanto acto de control jurisdiccional
no persigue otro propósito que el de garantizar la aplicación de los principios constitucionales para validar con ello el triunfo de quien obtuvo más votos de la ciudadanía como fundamento de la legitimación de la autoridad en nuestro Estado democrático de derecho. Hemos andado un largo camino durante este proceso electoral que nos ha llevado a esta sesión en la cual discutimos el dictamen del cómputo final y declaración de validez de la elección y de presidente electo. Destaco que este camino no es otro que el señalado por nuestras instituciones, y quienes lo hemos recorrido somos todos, la ciudadanía con su compromiso activo, los partidos políticos mediante la promoción de la participación democrática, el Instituto Federal Electoral a través de la organización transparente de los comicios y finalmente este Tribunal Electoral como garante de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La consolidación de la democracia es una empresa ardua, ciertamente, pero las y los mexicanos reconocemos que no es por medio de la fuerza, sino a través de los cauces institucionales que pueden alcanzarse los frutos maduros de una convivencia ordenada. La estructura y funcionamiento de las instituciones electorales de nuestro país se traducen en la vía objetiva y cierta, por la que es posible consolidar nuestro proyecto democrático. Así, el Tribunal Electoral ha establecido los ejes que, como principios rectores, deben informar y permear la totalidad de sus actividades. Este órgano se ha conducido con especial cuidado durante este proceso para observar en su actuación un estricto apego a la Constitución y a la ley. En una sociedad como la nuestra, a la que se exige maximizar la utilización de los insumos, no podía quedar fuera la racionalidad en el uso del presupuesto público, la cual, puesta en práctica en este proceso de calificación, se resuelve sencillamente en una economía de recursos, en el aprovechamiento total de los tiempos y plazos concedidos por la ley para formular con eficiencia nuestras resoluciones, sin pausas, pero sin prisas, convencidos de que con ello dotamos de seguridad y certeza la decisión ciudadana. De igual forma, en este proceso se ha destacado el fortalecimiento de nuestra tarea jurisdiccional con diversas acciones. Destaco el plan de contingencia implementado, consistente en el apoyo de nuestro personal de las áreas administrativas brindó a las ponencias de las salas regionales y de esta sala superior, con vistas al mejor desarrollo de la función judicial. Además, los trabajos del sistema de recepción masiva de expedientes y el sistema de información de las elecciones federales, CIEF, que permitió una transmisión de la base de datos entre el IFE y este tribunal, lo cual agilizó el cómputo final de los votos y la resolución de las impugnaciones, pero sobre todo brindó certeza sobre los resultados electorales y seguridad a la decisión ciudadana. Finalmente, pero no en último lugar, se ha constatado como nunca en un proceso electoral la transparencia
entendida como máxima publicidad de todas las actuaciones de nuestro tribunal en relación con la calificación presidencial. Se ha puesto a disposición de todo interesado un micrositio en nuestra página de Internet con todos y cada uno de los acuerdos tomados por la comisión encargada de realizar el proyecto de resolución con la demanda presentada por la coalición Movimiento Progresista. Se han difundido a través de los medios de comunicación masiva nuestras sesiones y otros actos procesales, como fueron la recepción de expedientes, la diligencia de recuento y la presentación de pruebas, así como la transmisión de diversas cápsulas informativas y programas especiales de televisión que sirvieron de guía de nuestra actuación para el público en general. Por vía de estas acciones, la sociedad mexicana debe estar cierta de que la calificación de la elección presidencial fue celebrada en estricto apego a derecho y de que fueron escuchados y analizados de manera exhaustiva y responsable todos los argumentos y pruebas presentadas, además de que se atendió a cada uno de los interesados y sus pretensiones en la medida de sus razones. Por lo que, a mi juicio, procede declarar válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y declarar a Enrique Peña Nieto como presidente electo. Señora y señores magistrados, en el proceso que está concluyendo, nuestra sociedad ha demostrado una actuación decidida en pro de la consolidación de su proyecto democrático, al dar muestra palpable de que toda renovación democrática posibilita la alternancia. Por ello, al igual que en cualquier república democrática, ahora corresponde al ganador de los comicios no perder de vista que asumirá el mandato de gobernar para todos, y a las oposiciones deben dimensionar el importante papel de conciencia crítica que presentarán al someter al nuevo gobierno a un escrutinio continuo. Ese es su deber, no solo como instituciones de orden público, sino su obligación patriótica como mexicanos. La vida me ha permitido vivir más de 70 años. He sido testigo de 12 presidentes que han gobernado nuestro país. Sin embargo, con el que protestará este año, serán solo 3 los que habrán pasado por el tamiz jurisdiccional. Tras haber desaparecido los colegios electorales, la calificación de los comicios no es más un acto político, sino estrictamente jurídico. Esta resolución se basa exclusivamente en la Constitución y en la ley. Esta experiencia me hace tomar con serenidad y optimismo el momento que nuestra nación atraviesa. Así, debemos tener presente que la construcción de nuestro sistema electoral y la renovación de nuestro régimen político han recorrido un difícil pero esperanzador camino. Y en dicho entramado institucional, el Poder Judicial de la Federación, a través de este Tribunal Electoral, otorga certeza de la legitimidad de nuestros gobernantes y lo hace con la imparcialidad e independencia exigidas. Por cuanto a nuestras instituciones democráticas constituyen el legado que recibimos del derecho y de las leyes, ellas son nuestra más preciada herencia. En efecto, ostentamos con orgullo que nuestro sistema electoral es un patrimonio público y sentenciamos que
En las inmortales palabras de Cicerón, no es posible someter el derecho al capricho personal, ni infringirlo, ni desnaturalizarlo con el poder. Muchas gracias. De no haber más intervenciones, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Por supuesto, presidente. Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. A favor del proyecto. Magistrado Constancio Carrasco Daza. También a favor del proyecto. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor del proyecto de cuenta. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado Salvador Olimpo Con el Navagomar. proyecto. Magistrado Pedro Esteban Penagos López. A favor del proyecto. Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos. Con la consulta. Presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve: primero, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Segundo, el ciudadano Enrique Peña Nieto satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, es válida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, el ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Quinto, procede expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 2 minutos, se da por concluida y se convoca a las 17 horas del día de hoy a la sesión solemne para dar cumplimiento al ordenado en esta resolución. Pasen buenas tardes. De esta manera concluye la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Importantísima sesión en la cual la Sala Superior integró el cómputo final de la elección y con ello declaró la validez de la elección presidencial y declaró a Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos por el periodo 2012-2018. Así es, Lucy. Esta resolución tiene 5 partes. La primera fue la suma de todos los cómputos distritales que ya habíamos comentado al principio y concluyó que del total de la votación Enrique Peña Nieto obtuvo el 38.21 de ella y con ello ocupó el primer lugar y por eso obtuvo la mayoría de votos. Como siguiente paso en esta resolución se estudiaron los requisitos de elegibilidad, esto es, los supuestos necesarios para considerar que un candidato, los requisitos, restricciones y condiciones necesarias para que una persona ocupe el cargo. Entre ellos se estudiaron que la ciudadanía mexicana del candidato, la edad, la residencia, entre otras. El siguiente paso fue la calificación de la elección propiamente dicha y en esta etapa de esta resolución los señores magistrados destacaron que no se calificaba únicamente el día de la jornada electoral, ¿no? Que el proceso electoral es un conjunto de actos complejos que iniciaron desde el 7 de octubre y que todos estos actos realizados por el Instituto Federal Electoral contribuyeron a establecer las bases para realizar la jornada electoral del 1 de julio y a su vez durante todo este tiempo que se realizaron estos actos el Tribunal Electoral estuvo estudiando las impugnaciones a esos actos y también incluso a los procedimientos administrativos sancionadores que se sustanciaron en ese tiempo con el fin de corregir, de
encauzar y llevar a buen puerto el proceso electoral que se concluye hoy. El siguiente acto fue declarar a Enrique Peña Nieto como presidente electo. Las palabras del presidente fueron: Enrique Peña Nieto es presidente electo, y finalmente se ordenó como último punto la expedición de la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo, que se habrá de realizar en un acto posterior, como ya lo pudimos observar. En una sesión solemne más tarde, en este mismo recinto, en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacamos también algunos otros argumentos, como lo que prevaleció: los principios y valores constitucionales en materia electoral, certeza, legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad. Y bueno, pues finalmente también tenemos que decir que, bueno, conforme a lo que dice la ley, la Sala Superior notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el bando solemne a que se refiere la fracción primera del artículo 74 de nuestra Constitución. Bando solemne para dar a conocer en toda la República, la declaración de presidente electo que hoy hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Despedimos así esta transmisión a Andrés Vázquez Murillo. Muchas gracias, Lucy. Lucy Farías, una servidora. Hasta la próxima.